La idea de hoy era hablar sobre esta épica que suelen darle a Néstor, a Perón y todo, que siempre te ponen al lado de la foto de San Martín, como si fuera que si hoy por hoy San Martín estuviera vivo, estaría del lado de ellos y sería peronista, sería kirchnerista. Yo creo que el general San Martín no hubiese sido de nadie. Yo creo que el general San Martín partió al exilio voluntario porque no quiso inmiscuirse dentro de los quilombos que teníamos en aquel tiempo, que eran muchos. Había anarquía, había la lucha entre los caudillos y Buenos Aires. Es decir, que vio el despelote que había el general. Aparte que el general también había sido amenazado de muerte incluso. Es decir, que prefirió patear el tablero y se fue. Y se fue en un exilio voluntario, se fue a Francia. Bueno, estuvo en Francia, estuvo en Bélgica, estuvo en distintos lugares de Europa, ¿no? Viviendo. Yo creo que el general no hubiese sido ni peronista ni de nadie. O sea, me estoy refiriendo a los políticos actuales, ¿no? Si no se hubiera metido en A la política. política. A pesar de que él fue un estadista, el general San Martín fue gobernador intendente de Cuyo, es decir, que fue un gobernador que hizo obras y que puso a la provincia de pie para conformar lo que fue después el Ejército de los Andes. Es decir, el tipo conocía el manejo, obviamente, de lo que es la política, pero yo creo que no podría ser de ninguna manera ningún político de los actuales, y menos que menos sería peronista. A pesar de que, bueno, el peronismo plantea la continuidad histórica de San Martín Rosas Perón, ¿no? Lo que conocemos, muchas veces hemos visto la carita de los tres en algún afiche, ¿no? Pero no, yo creo que San Martín no hubiese sido ni peronista ni de ningún otro partido de la actualidad, por lo menos. Yo creo que no apoyaría el peronismo porque el general, antes que nada, era una persona absolutamente honesta. Si ya partimos de esa base, el general era un tipo cuya palabra era ley, ¿no? Es decir, si él daba su palabra, moría con su palabra. Y sabemos muy bien que si vamos al caso del peronismo, el peronismo no se ha caracterizado por respetar las palabras, ¿no? De lo que ha propuesto a través del tiempo, a través de la historia. En general era un tipo absolutamente honesto. No creo que hubiese soportado saber de que su partido, entre comillas, hubiese hecho las cosas que hizo el peronismo. Mira, el general San Martín hizo su testamento el 23 de enero de 1844. Y uno de los artículos dice: declaro no deber ni haber debido nada jamás a nadie. Si nos retratáis con la historia del peronismo, vemos que el peronismo lo único que ha hecho ha sido ponerse en deuda con el pueblo argentino. El tema de la humildad también, porque el general era absolutamente humilde, que nada que ver con la ostentación del peronismo clásico, del peronismo de Perón y Evita, o Sí, el sí, peronismo sí, sí. Mira, por darte un simple ejemplo, cuando llegó a Mendoza a hacerse cargo de la gobernación intendente de Cuyo, que era la forma de crear y recrear el ejército de los Andes, su mujer, que era de una muy buena posición económica en Buenos Aires, usaba ropas y vestidos y de acuerdo a la posición económica en la cual estaba su familia, ¿no? Y cuando llegó a Mendoza, el general que donó la mitad de su sueldo, y tenés otro decálogo, el general donó la mitad de su sueldo para la conformación del ejército de los Andes. A su mujer le dijo: regala todos esos vestidos que tenés. Yo te quiero más siendo una mujer comprometida con tu época, vestida de acuerdo a las necesidades de la época del momento, que llena de joyas y llena de ropas. Y bueno, y Remedios lo hizo. Ahí ya tenés otro índice, otro indicador de lo que no sería peronista. Otro ejemplo, cuando hablamos de San Martín cuando muere en el exilio, que cuando muere en Francia, muchos dicen: murió pobre. No murió pobre el general, porque el general ya cobraba las pensiones del gobierno de Chile o del gobierno del Perú, pero vivió sin ostentaciones, vivió austeramente, pero porque él era austero. Otro de los puntos que sin lugar a duda definen el pensamiento político del general San Martín es que él nunca jamás propició el distanciamiento entre argentinos. Él tiene una famosa frase que dice: mi sable jamás saldrá de su vaina por opiniones políticas, y el general San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas. Si vos te pones a pensar un poco lo que es el peronismo, desde que es el peronismo, desde el 45 en adelante, siempre fue un propiciante de la separación del gorila, del antiperonista. Su viaje hacia el exterior significó también eso. Él era un militar de fortuna y prefirió partir al exilio para no ser usado políticamente también él. Cuando vuelve en el año 29 no baja de su barco porque él dice que no quería ser un
elemento de desunión. Él no quiso inmiscuirse en ninguno de los pensamientos políticos que había en ese momento, que fundamentalmente eran los unitarios y los federales, ¿no? Hay un video de Gloria Álvarez donde habla de esto, que menciona lo que llama el pueblo y el antipueblo, que dice que el populismo siempre hace esa separación, como que el pueblo es el que sabe votar y es todo lo que representa lo bueno y justo, y el antipueblo es el cipayo, el gorila, el pro-yanqui, el Contreras, todas estas cosas que estamos diciendo, el vendepatria. Todo esto que tiene que ver con el populismo que vemos hoy día, con los planes y con la relación al tema de los actos de violencia, y él hubiese sido muy recto y hubiese actuado de otra manera, no me cabe ninguna duda. No hubiese sido tan laxo ni tan comprensivo con todos estos tipos de movimientos populares. No creo que hubiese encajado, ¿no? Pero lo que pasa es que el San Martín que nosotros hoy día podemos llegar a conocer fue San Martín también aprovechado por el peronismo en el 50. Cuando fue el año del Libertador, en 1950, se lo utilizó políticamente. Se lo utilizó políticamente porque se cumplían los 100 años de la muerte del general, que había muerto en 1850. En 1950, pleno peronismo, se lo utilizó como un instrumento político. Como el hecho de, por ejemplo, hoy día el tema del nacimiento en general, de que el origen mestizo, decir que el general era hijo de una india, un hijo extramatrimonial de don Diego de Alvear, que tuvo con una india y que se lo dieron a la familia San Martín. Esa es la postura que utiliza también el populismo. ¿Pero por qué utiliza esa postura el populismo? Llámese populismo, kirchnerismo también, ¿no? Es porque paga más en lo político un San Martín con sangre indígena en la ideología de la patria grande. Esa es la realidad del porqué del pensamiento de que se cuestiona hoy el nacimiento de San Martín, porque cumple con una función específica. Y qué casualidad que tanto en el 50 como ahora es el mismo peronismo el que trata de propiciar ese tipo de dicotomías, de ese tipo de diferencias. En 1950, ¿cómo es que decís que se usó? Porque en 1950 se fue declarado el año del Libertador General San Martín. Se inauguraron la gran cantidad de estatuas de San Martín en todos lados. Se trató de utilizarlo políticamente desde el peronismo de ese año, ¿no? Así como hoy por hoy te ponen a Néstor, Cristina, Evita, Perón, y te los intentan como hacer que uno los asocie. ¿Qué decís? ¿Que estaban intentando asociar a Perón? Claro, porque bueno, Perón era militar, eso no hay que olvidarlo tampoco, ¿no? Entonces era tratar de dar una imagen de un Perón sanmartiniano. Bueno, en la educación de aquellos años lo volcaban en la escuela primaria, el Perón me ama, Evita me ama, bueno. Sí, el líder. Claro, exactamente. Es interesante porque hace ya como 8 años, más o menos, cuando Cristina todavía estaba en el poder, en su segundo mandato, que dijo en la televisión, en cadena, criticando a quienes necesitaban la utilización de los muertos para lograr una identidad política. Es interesante porque Cristina, mientras decía eso, al lado tenía esa réplica de Evita en el Ministerio de Obras Públicas, y al otro lado tenía el billete de 100 con Evita. Y después, que siempre cuando hay elecciones, te ponen en la boleta una figurita así de Perón, para que no te olvides, y de Néstor, que también está muerto. O sea, cómo utilizaban a los muertos para lograr esa identidad política. Digo, mirá qué interesante que en la época de Perón hacían lo mismo, exactamente lo mismo que Cristina después fue y criticó. O sea, Cristina indirectamente criticó a Perón. Es como vos decís, volviendo un poquito atrás, es como vos decís, es la creación de los símbolos. El peronismo es muy fetichista. Necesita tener fetiches y necesita tener símbolos a los cuales mostrar y levantar como bandera. Pero muchos de esos símbolos son inventos que tiene el peronismo. Mira, ha habido un caso claro y puntual. San Martín nació un 25 de febrero y Néstor Kirchner nació un 25 de febrero también. ¿Cuántas veces hemos visto en la calle los afiches de San Martín y Néstor celebrando el cumpleaños de los dos, ¿no? Es tratar de hacer un paralelismo que no es imposible, de que haya un paralelismo entre las dos figuras, ¿no? Sí, y con respecto a esto que estaba diciendo de la utilización de los muertos, eso que está hablando recién, digo, esto que estabas diciendo vos, de cómo se lavan las manos y dicen, no, ese no era peronista, es algo que en realidad pasó siempre, porque como decías vos, pasó con Menem, pasó con Kirchner, pasó con Cristina, hasta con Alberto pasa ya que están diciendo, no, bueno, pero él no es peronista, y inclusive pasó hasta con Isabelita,
que Isabelita la puso Perón, o sea que entonces Perón no era peronista, porque puso a alguna persona que no era peronista, que ni Perón era peronista. Pero yo siempre digo que para ser peronista no necesitas nada en particular. Y comento, y pongo el ejemplo, que por ejemplo, para ser liberal tendrías que estar a favor de que no haya déficit fiscal, de no endeudarte, de no tener un Estado grande. Sin embargo, para ser peronista no es decir que sos peronista y no sé, que te avalen. Pero después en cualquier momento, si hiciste algo mal, te van a decir, no, bueno, no eras peronista finalmente. Entonces, si San Martín era un tipo honesto y que cumplía con su palabra y era un tipo humilde, y hablamos de todas estas cosas, de cómo aparte se traicionan entre ellos. Hay un dicho que digo siempre, que es que el día de la lealtad peronista existe porque los otros 364 días se están clavando un puñal por la espalda, y eso no exime, eso no exime que el 17 de octubre también lo hagan. Y yo creo que eso es algo que con San Martín no hubiera pasado, o sea, que no hubiera No, sin lugar a dudas no hubiese pasado. funcione a alguien que considere amigo, o que, yo creo que es inimaginable pensar que, por ejemplo, San Martín o Belgrano se hubieran traicionado mutuamente por algo de política. Y sí, el peronismo lo está haciendo todo el tiempo, son súper amigos y después se están traicionando. Hay una frase del general San Martín que dice: mi mejor amigo mienta mis errores o reprueba mis desaciertos. O sea, ya ahí ya te das una idea de cuál era el pensamiento que tenía de la amistad, ¿no? Enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos. No del amigo que viene a tomar conmigo una cerveza, no. Es que me mejora, ese es mi mejor amigo. ¿Qué haría el general San Martín el día de hoy? Me lo preguntaste un poco antes. Yo creo que estaría muy triste. No sé si lloraría, pero que estaría muy triste, sí. Porque todo Sí, lo después que de tanto hicieron aquellos esfuerzo. hombres de hace 200. Lo que pasa es que hace 200 años atrás había otro pensamiento, había otra ideología, otro sentimiento. Las cosas se hacían sin buscar el rédito, por el simple hecho de hacer las cosas tienen que ser bien hechas, nada más. Tratando de buscar el bien común, tratando de buscar la unidad, Claro. pensando un país para todos, vivo. Ellos no peleaban, no luchaban para que ganara tal o cual. Ellos luchaban para que ganáramos todos, ¿no? Los que estábamos en ese momento, en esa Argentina incipiente, ¿no? Es decir, un tipo que se jugó la vida para tratar de cambiar una situación de colonia que teníamos en aquellos años. Pero vos los ves a estos tipos de hoy día, ¿y cuál es el sacrificio que tienen? El de Delía, de que se llenó la boca hablando de la puta oligarquía y terminó en el Otamendi Miroli. ¿Cuál es el ejemplo que podrían llegar a darnos a esta gente? Ninguno. San Martín sigue siendo de lo poco puro que nos queda, ¿eh? Igual que Belgrano. Ellos no tuvieron culpa de nada y lo dieron absolutamente todo. Belgrano puso de su vida, ¿no? Es decir, que son esas figuras que no tienen que ser manoseadas, que tienen que estar ahí, como ejemplo, como luces. Son los que iluminan el camino. Yo creo que hay 2 o 3 figuras que son absolutamente impolutas y que no utilizadas. Sin lugar a dudas, San Martín es el principal de todos, ¿no? Porque San Martín no tiene ideología, San Martín es de todos los argentinos. Es el padre de la patria, es el padre de todos los argentinos. Y políticamente para un determinado sector me parece que es un acto de vileza. San Martín tiene una sola bandera y es la celeste y blanca, no tiene